El partido político que se mantuvo en el gobierno durante muchos años fue el Partido Revolucionario Institucional, que en sus siglas es PRI. Este partido gobernó a México interrumpidamente desde su fundación, que fue en 1929, y antes este partido se llamaba PNR, que significa Partido Nacional Revolucionario, pero actualmente lo conocemos como PRI. Su primer presidente de este partido fue Pascual Ortiz Rubio, que gobernó México desde 1930 a 1932. Este partido gobernó y dominó México durante muchas décadas, hasta el 2000, donde hubieron elecciones mucho más democráticas y no hubieron irregularidades en las elecciones. En este año ganó el partido PAN, Partido Acción Nacional, con el presidente Vicente Fox, que gobernó desde el 2000 hasta el 2006. Después le siguió el presidente Felipe Calderón, del mismo partido, que gobernó desde el 2006 hasta el 2012. Después, en el 2012, el PRI volvió a retomar el poder en México con el presidente Enrique Peña Nieto, que gobernó a México desde el 2012 hasta el 2018. Después ya no gobernó el partido político PRI, porque en el 2018 ganó las elecciones Morena, el partido Morena, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿En manos de quién se encontraba el poder político antes de la independencia? El poder político se encontraba bajo la corona española antes de la independencia. Antes de la independencia pues no existían las elecciones que tenemos hoy en día, los votos o los presidentes que tenemos hoy en día, que uno como pueblo los elegimos democráticamente. Antes solamente éramos sometidos bajo las normas y leyes de los españoles y de la corona española. Gracias a la conquista de española, los pueblos indígenas y todo su sistema de gobierno que teníamos antes cambió, y pues teníamos que obedecer a la corona española porque pues ellos nos conquistaron. Después, bueno, el sistema social en ese entonces se dividía en los peninsulares, que eran los españoles nacidos en España. Después teníamos los criollos, que eran españoles nacidos en América Latina. Teníamos a los mestizos, que eran hijos de españoles y hijos de indígenas o nativos. Y después teníamos los nativos, que eran indígenas. Después los esclavos, pues que eran esclavos. Ok, los peninsulares eran aquellos que estaban arriba de la pirámide social, los cuales tenían muchos privilegios y muchas tierras, mucho dinero, porque gobernaban y tenían un sistema de gobierno bajo los que ponían a trabajar a los indígenas para ellos. Después teníamos los criollos, que tenían casi los mismos privilegios que los peninsulares, pero en ciertos aspectos como trabajo o ciertas cosas que querían, pues sí eran menospreciados por nacer en América Latina. Después tenemos los mestizos, que son hijos de, como ya he dicho, los hijos de indígenas y españoles, que también eran, pues estos, aunque fueran hijos de españoles, eran menospreciados, al igual que los nativos, indígenas y los esclavos. A ellos no se les respetaban sus derechos y en sí no le daban un respeto. La corona española incluía a los reyes de España y a los virreyes designados para gobernar en su nombre en el Nuevo Mundo. Algunos de los reyes que reinaron durante este tiempo incluyen al Carlos I, o también conocido como Carlos V, Felipe II, Felipe III y Felipe IV y Carlos II. ¿Cuál fue el nombre de la reforma que propiciaron en la Constitución de 1857? Se conoce como la Reforma Liberal. Esta reforma estableció un sistema federal y reconoció la importancia de la elección popular en México. Fue un movimiento político y social en México durante la década de 1850, el cual buscaba la separación de la Iglesia y del Estado y estableció implementaciones y reformas políticas, económicas y sociales para modernizar el país. El régimen de Porfirio Díaz abarcó casi 3 décadas en México.
desde 1876 hasta 1911, en la cual, al momento de hacerse las elecciones, se modificaban los votos para que el presidente siguiera conservando el poder. De esta manera, al momento de hacer las elecciones no tendrían tanto valor y no se expresaba la voluntad popular del pueblo. La Revolución Mexicana marcó un cambio muy significativo en México. Este movimiento abarcó desde 1910 hasta 1940, en la cual se luchó por mejorar la justicia en las elecciones y tener un sistema más democrático. En la Constitución de 1917 se establecieron las bases para un sistema democrático y elecciones más justas. Organismos para evitar la corrupción en las elecciones en México, o que luchan para evitar la corrupción. Pues empezando con el primero es el INE, que significa Instituto Nacional Electoral, el cual es un organismo que se encarga de organizar, supervisar, vigilar y que se haga justicia en el momento de las elecciones, ya sea locales o federales. Otro instituto que también lucha contra la corrupción en las elecciones es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual es la máxima instancia en los asuntos judiciales de las elecciones. Este se encarga de resolver disputas y conflictos que surjan en el proceso electoral y garantiza la legalidad y justicia en los asuntos electorales. Otro organismo es el OPLE. En todos los estados de México cuentan con su OPLE. Esto significa organismos públicos locales electorales, los cuales se encargan de garantizar y supervisar que se haga justicia en los procesos electorales en su localidad, en las gubernaturas y en los congresos. Y de esta forma, los organismos públicos locales electorales garantizan la justicia y legitimidad en las elecciones. Otro organismo es la FEDE, la cual sus siglas significan Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la cual se encarga de investigar y perseguir delitos electorales tales como la compra de votos, fraude electoral y otras infracciones en las leyes electorales. La FEDE tiene como objetivo garantizar la justicia y transparencia en las elecciones. Por último, tenemos los consejos locales y federales. Cada entidad federativa y distrito cuenta con un consejo local y regional, el cual se encarga de supervisar el área donde se llevarán a cabo las elecciones. Todas estas instituciones trabajan en conjunto para que se garantice la transparencia, legitimidad y equidad en el proceso electoral de México, tanto a nivel local y regional. En México, hablando de los principales partidos políticos, existen cuatro: el PRI, el PAN, el PRD y Morena. El partido PRD, el PRD recibe el nombre de Partido de la Revolución Democrática, el PAN recibe el nombre de Partido de Acción Nacional y el PRI recibe el nombre de Partido Revolucionario Industrial, mientras que Morena pues se queda como Morena. Sobre las elecciones presidenciales existen 8 pasos o cosas importantes a tomar en cuenta a la hora de elegir a nuestro representante. La primera es el periodo de campañas. El periodo de campañas se sitúa días o, bueno, básicamente meses antes de las elecciones, en el periodo en el que se pueden realizar campañas, donde los candidatos, los partidos realizan debates, mítines políticos donde se llama la atención al ciudadano para que pueda votar por el partido de su elección. Bueno, algo muy importante y básicamente la base de cualquier elección presidencial son los candidatos de cada partido. En México existen varios partidos, pero los que más resaltan y han estado durante muchos años es, primero, el Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, el Partido de Acción Nacional, que es el PAN, el Partido de la Revolución Democrática, que es el PRD, y Morena. Aunque también existen muchos partidos y cada uno tiene su representante o su candidato.
Una clave de las votaciones mexicanas en general es que el voto es libre y secreto. Es decir, tú puedes elegir al representante de tu elección a partir de la mayoría de edad, que son los 18 años, pero nadie tiene que enterarse, nadie tiene que saber y sobre todo tiene que ser solamente uno por el que vas a votar y es libre y secreto, así que bueno, básicamente es por quien tú votes debería ser privado. Segunda vuelta. ¿Qué es la segunda vuelta? Bueno, la segunda vuelta es cuando se implementó a partir de 1984. Que bueno, básicamente el que tenía la mayoría de votos antes ganaba la presidencia. Pero a partir de 1984 se implementó la segunda vuelta. Que básicamente la segunda vuelta es que si el candidato de mayor voto no tiene más del 50%, significa que va a tener que volverse a hacer las elecciones. ¿Cómo serían? Bueno, básicamente los dos con más puntaje compiten por el primer lugar, se vuelven a hacer otras elecciones y se elige al que vaya a ganar. Y esa es la segunda vuelta. Es un organismo que se encarga de vigilar que este proceso sea transparente, que haya legalidad y sobre todo lo organiza y lo supervisa. El financiamiento de campañas. Hay un presupuesto que se le dedica, que el gobierno le da a cada partido, y también hay un límite de gastos de campaña. Este límite de gastos de campaña lo regula el INE, que ya lo mencioné anteriormente. Y bueno, él se encarga de supervisar que no se exceda de este gasto de campaña. Los debates presidenciales son clave en el proceso de elecciones. Se enfrentan varios candidatos y expresan sus propuestas y son de carácter público, es decir, cualquier persona puede tener acceso a un debate político, puede verlo, puede observarlo y puede juzgar cuál será el candidato de su elección. Ok, los resultados y la toma de posesión. Los resultados presidenciales los da el INE. Él anuncia quién es el candidato y el presidente electo. Una vez que lo anuncia, a partir del 1 de diciembre del año en el que se hicieron las elecciones, el nuevo presidente va a tener la toma de posesión, es decir, ahora va a ser el nuevo presidente. Y esos son todos los pasos de las elecciones presidenciales. Existe la Cámara de Diputados y de Senadores. Y bueno, voy a proceder a explicar lo que son las elecciones legislativas. Ok, cada 3 años se elige lo que es la Cámara de Diputados, que básicamente es parte del Congreso de la Unión. Son 300 candidatos electos por el pueblo, básicamente es un voto directo del pueblo, que elige a sus candidatos y el número de candidatos va a depender de cada región, de cada país y de cada estado. En el caso del Senado de la República se compone de 128 senadores, igual pertenece al Congreso de la Unión. Estos 128 senadores son elegidos cada 6 años, a la par de lo que sería las presidencias. Entonces, por estado van a haber 2 por mayoría relativa y 1 por representación proporcional. Eso es muy importante porque van a haber 3 representantes o senadores por cada estado. Okay, eso es muy importante. El sistema de representación proporcional es que a partir de los diputados y senadores que se eligen, se asignan escaños de representación proporcional a los partidos políticos en función de su votación total a nivel nacional. ¿Y qué es esto? Bueno, hace que haya mayor proporcionalidad en la Cámara de Diputados. Y bueno, por último no podremos olvidar al INE, que básicamente él se encarga de asegurar que haya orden y supervisar en las votaciones y sobre todo que sean transparentes y no haya algo ilegal, que todo sea súper legal en el proceso. Y eso es todo. Inició por primera vez un ciudadano en el proceso electoral. Pues bueno, antes en la independencia de México en 1821 no existían las elecciones como tal. Entonces el poder político estaba en manos españolas en la etapa previa a la independencia. Los líderes agentes como Miguel Hidalgo y José María Morelos no fueron elegidos, sino fue más democráticamente porque lideraron el movimiento
de resistencia. Y tras la independencia de México se estableció un sistema político centralizado y autorizado con líderes militares y caudillos tomando el poder. No se realizó elecciones democráticas sino significativas durante este periodo. Durante el siglo XXI se implementó una serie de reformas liberales que llevaron a la Constitución de 1857. A esta Constitución estableció en un sistema federal y reconoció la importancia de la elección popular. Hay diferentes objetivos y distintos propósitos que tiene el hecho de que la sociedad vote en el ejercicio electoral. Está el legitimizar el proceso democrático. Bueno, este punto quiere decir que el representante tiene que ser por voluntad del pueblo o fue más que nada seleccionado por propia voluntad del pueblo. El otro objetivo es garantizar la representatividad. Este objetivo o este propósito tiene como función que los ciudadanos y las personas voten por aquella persona que realmente sientan que está satisfaciendo sus necesidades o algunos propósitos o funciones que ellos requieran en su vida. Entonces, con el candidato que más se sienta representados es por el que van a votar. El otro punto es la rendición de cuentas. Bueno, al momento que seleccionamos algún candidato para las elecciones, pues estos están obligados y están comprometidos a que tienen que realizar una rendición de cuentas para la sociedad, ver en dónde se está yendo todos nuestros impuestos. El otro punto o el objetivo que tiene es el impulsar el compromiso cívico. Bueno, pues al momento de votar, nosotros estamos inculcando una cultura cívica, es decir, que nos estamos comprometiendo constantemente a participar en un bien común. Y esos son algunos de los propósitos que tiene el hecho de que la sociedad vote en el ejercicio electoral. Problemas comunes en una comunidad. Bueno, el reconocimiento de los problemas que afectan a una comunidad es fundamentalmente para fomentar el cambio, a la mejora y un contexto más democrático, participativa, así que exploran algunos de los problemas comunes que pueden encajar a una comunidad y como a una aproximación crítica que puede llevar a una identificación a soluciones y mejorar a través de la participación ciudadana y la reforma social y política.